Mama, que es una de las patologías, es una patología bastante frecuente, el cáncer de mama, ¿cierto? Pero antes hablemos de las neoplasias benignas, de las patologías benignas, y hablemos del fibroadenoma mamario. Ustedes han escuchado de pronto, o quizás de pronto alguno de ustedes ha sufrido de fibroadenoma, o han escuchado de pronto de personas que sufren de fibroadenoma mamario, ¿cierto? Esa es una patología benigna, se maneja farmacológicamente o quirúrgicamente, pero por los síntomas que produce, pero no es una patología bueno, no es una patología que de repente revista peligrosidad de que de pronto se vaya a convertir en una neoplasia, en un cáncer. Esta patología tiene una particularidad, es que se presenta en mujeres jóvenes. Se puede detectar o se puede identificar la masa de pronto en mujeres de los 20 años, en la tercera década, ¿cierto? 20 años en adelante. Es una masa que es de crecimiento lento, es una masa dura, ¿cierto? Porque está constituida por gran cantidad de tejido conectivo, entonces es dura la masa, y es de crecimiento lento, les decía, porque ella está recubierta por una cápsula, ¿cierto? Y esa cápsula le confiere a la patología que sea de crecimiento lento, y fuera de eso que quede muy bien delimitada, de tal manera que en el momento que haya que a la paciente hacer un acto quirúrgico se puede resecar muy fácilmente la masa y no habría la tendencia a volver a aparecer. En el interior de esta masa lo que existe o el trastorno es debido a que hay una alteración a nivel del tejido glandular, una alteración a nivel del tejido glandular que inicialmente comienza con una hiperplasia, es decir, las células que están dentro de los conductos y de los acinos comienzan a acelerar su velocidad de mitosis y empiezan a aparecer gran cantidad de células idénticas, por eso no es maligna, idénticas a las células madres. Entonces, en la medida que se va aumentando el número de células, tanto en los conductos como a nivel de los acinos, ¿cierto?, van a crecer. El inicio de la enfermedad es de adentro hacia afuera, me explico, de los acinos hacia la periferia, o sea, empieza por los acinos y luego comienza a afectar los conductos en su parte más distal, en su parte más proximal, hasta que llegan a afectar la parte más distal de los conductos mamarios o los conductos galactóforos. Aquí tenemos una masa, si ustedes se dan cuenta, es una masa grande, pero es bien delimitada, y entonces permite que en el momento del acto quirúrgico se saque esa pepa, por así decirlo, sin peligro de que dentro de la mama quede residuos de esta lesión, ¿sí? Porque la cápsula no deja que las células que están en el interior se salgan y penetren otras partes del tejido mamario. La cápsula comienza a aparecer desde el momento en que empieza a aparecer la lesión y va creciendo junto con la lesión la cápsula. De tal manera, vuelvo a reiterar que al hacer un corte histopatológico de la mama acá alrededor, todo el tejido es completamente normal, no hay infiltración y por eso no vuelve a aparecer, porque no hubo salida de células del interior de la masa, no hubo salida a la parte la parte periférica del tejido sano, ¿sí? Aquí todo esto es proceso inflamatorio. En esta mamografía todo esto es proceso inflamatorio, ¿sí? Está bastante congestionado. La masa que viene al exterior es esta, ¿sí? Es una masa grande, ustedes se dan cuenta, es una masa grande. Y los síntomas que la paciente experimenta son síntomas, pero por la congestión y por el rechazo del tejido circundante. Entonces la hipersensibilidad, el dolor que va a presentar la paciente, ¿cierto? La hipersensibilidad, el dolor, en algunas ocasiones hay signos de alarma que pueden llegar a hacer pensar a la paciente que tiene un cáncer. ¿Y cuál es? En la medida que la masa va creciendo, pues obviamente aquí dentro del tejido mamario hay vasos sanguíneos, entonces en la medida que la masa va creciendo va rompiendo esos vasos sanguíneos y eventualmente la paciente puede llegar a experimentar salida de sangre por el pezón, y pues eso es un signo de alarma, pensando pues que es una lesión
cancerosa, una lesión neoplásica, pero no es ninguna lesión neoplásica. La sangre que se está produciendo no es del interior del tejido, sino es periférica. En la medida que va creciendo va rompiendo vasos sanguíneos. Puede también la paciente experimentar salida de líquido, un líquido seroso, o puede experimentar la salida, bueno, ya les decía, de sangre, ¿sí? Tratamiento quirúrgico. El tratamiento es netamente quirúrgico y, como les decía, no hay peligro de que vuelva a aparecer la lesión. La causa de este es un hiperestrogenismo. Entonces, hay que mirar en esta paciente. Muy seguramente estas pacientes que tienen la enfermedad fibroadenomatosa tienen también desarreglo menstrual. Entonces, uno lo que hace es mandar pastillas anticonceptivas para regular los niveles hormonales de la paciente, ¿cierto? Hace la parte quirúrgica, saca la masa, sigue el tratamiento con los anticonceptivos. ¿Señor? ¿Pues sí? Me pregunto por qué. Entonces, regulo los niveles hormonales de prolactina con los estrógenos y también se regula el ciclo menstrual de la paciente. Otra patología es el papiloma ductal. Este papiloma ductal no es una patología muy frecuente, ¿cierto? No es muy frecuente. También afecta los conductos galactóferos, pero a diferencia de la enfermedad fibroadenomatosa, que empieza de adentro hacia afuera, esta enfermedad comienza de afuera hacia adentro. De tal manera que es una enfermedad que se detecta rápidamente, se detecta precozmente, porque comienza a nivel de los conductos galactóferos que ya están terminando alrededor del pezón, ¿cierto? Y pues no va a haber ninguna lesión casi profunda, porque esta patología pues sí tiende a crecer relativamente rápido, ¿sí? Entonces produce síntomas muy precoces, y como los produce a nivel de la periferia, cerca del pezón, de la areola, entonces rápidamente se hace el acto quirúrgico. Los síntomas son iguales, la paciente experimenta hipersensibilidad, fuera de eso, el sangrado, salida por el pezón, ya sea de agua o de sangre. Tratamiento también quirúrgico. Ok. Aquí vemos la lesión. Hay una particularidad que el papiloma ductal, se me olvidaba decirle, tiene una particularidad, es que produce lesiones satélites, produce varias lesiones pequeñas, ¿sí? A diferencia del fibroadenoma, que es una sola masa, es una masa única. En estas son lesiones pequeñas, pero la ventaja, por así decirlo, de las lesiones pequeñas es que están siempre alrededor de la lesión primaria. Entonces el acto quirúrgico es bastante invasivo, pero no porque sea cancerosa, sino porque como hay varias lesiones satélites pequeñas, pues obviamente hay que sacarlas, porque donde la persona deje, el cirujano deje lesiones de esas pequeñas, pues ¿cuál es la tendencia de ellas? Pues ir creciendo y fuera de eso ir formando más lesiones satélites. Entonces por eso hay que ser un tanto invasivos en el acto quirúrgico para sacar todas esas lesiones satélites. Pasemos ahora a las lesiones malignas. Entonces tenemos el